El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes. Estamos en la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Vamos a proponer ahora mismo a nuestra audiencia un diálogo periodístico que creo yo será muy enriquecedor, muy importante, fundamentalmente para desmitificar uno de los temas que marcó la parte más controversial, conjuntamente con el de la despenalización del aborto por violación, durante el trámite del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y que tiene que ver con el uso terapéutico del cannabis. Este tema también había generado una serie de inquietudes entre los legisladores y la sociedad ecuatoriana. Y también una serie de comentarios de aquellos sectores más radicales, que supuestamente ahora todos vamos a tener la posibilidad de fumar marihuana, hablando en términos coloquiales. Y el tema no es así. Yo sí propongo y proponemos en este espacio de noticias desmitificar, desapasionar el debate, hablar con propiedad. No es que aquí se va a permitir que nuestros adolescentes se droguen, como algunos han dicho. Lo que ha autorizado la Asamblea Nacional a partir de la reforma al Código Orgánico Integral Penal tiene que ver con el uso del cannabis para fines terapéuticos, medicinales. Y para ello hemos invitado a una especialista en la materia, la doctora Isabel Espinosa Soto. Ella es médica general con una maestría en plantas medicinales por la Universidad Nacional de La Plata en la República Argentina. Doctora, bienvenida, qué gusto. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí contenta de poder realmente desmitificar el uso de esta planta. Yo soy especialista en plantas medicinales y lo que puedo decir aquí a las personas que nos escuchan es que la gran cantidad, hay una cantidad muy importante de medicamentos que se sacan a partir de las plantas medicinales. A ver, partamos para conocimiento de nuestro público. ¿Qué es el cannabis? El cannabis es el cannabis sativa, es la misma planta de donde se obtiene la marihuana de uso recreativo. Sin embargo, es una variedad que no tiene casi porcentaje de THC. El THC es el cannabinoide que causa que la persona tenga una sensación de alteración de la conciencia, de alteración del tiempo y el espacio. Esa es la sustancia que la gente la usa de manera lúdica. Pero el cannabis sativa, que es para usos medicinales, ese tiene más bien una cantidad mucho más alta de otro cannabinoide que se llama cannabidiol. Entonces, este cannabidiol, este es el que se usa más con fines medicinales. Ya, ¿cuáles son esos fines medicinales? ¿Cuáles son las propiedades que tiene y para qué podría servir? Ya, esta planta es bastante versátil. Se usa para muchas cosas. Tiene potentes efectos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. Se usa también para aliviar las convulsiones en las epilepsias de difícil control. Se usa mucho también para enfermedades autoinmunes porque actúa en el sistema inmunológico, haciendo que las células del sistema inmune no se ataquen a su propio cuerpo. Esto es, por ejemplo, para lupus, psoriasis, artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces es una planta versátil y muy útil. En el mundo, por ejemplo, hay ya decenas de miles de personas que lo consumen con fines medicinales en otros países donde está aprobado, y el 75% lo usa para el dolor, para control del dolor. A ver, las propiedades de esta planta se transforman en medicamentos, digamos, en otros países. No sé cómo se lo ha manejado aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador está ya aprobado por la Asamblea, está dado el visto bueno por el presidente también. Sin embargo, está por elaborarse un reglamento por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Salud es quien va a regir cómo se va a fabricar, cómo se va a distribuir, qué farmacias o cómo son cuál va a ser la cadena de distribución y la capacitación que van a requerir los profesionales de la salud para recetarlo, porque tengo entendido que se va a necesitar recetas especiales. Ya, pero la planta, una vez que entra en vigencia tanto la reforma legal cuanto se emite el reglamento, ¿la planta se va a transformar en un medicamento a través de un proceso industrial o cómo sería?
Claro, la idea es esa. A ver, ahora el otro lado, la parte del Ministerio de Agricultura, ellos van a ser quienes den la aprobación de qué semillas son las aprobadas, porque como le estaba diciendo, la planta, la especie es la misma. Sin embargo, estas son variedades que están establecidas, tienen una genética diferente. Entonces son plantas que ya han sido seleccionadas, son semillas especiales que van a ser importadas para eso. Una vez que se planten, se hagan plantaciones de esto, tiene que ser procesada, ¿no? Esta planta tiene muchas bondades y no solamente es el puro cannabidiol, que es el que se tiene que extraer, sino que tiene también terpenos, que son sustancias aromáticas, y hay procesos de extracción con prensión en caliente, hay procesos en frío, por ejemplo, que se saca, esta planta es resinosa, o sea, tiene una sustancia similar al aceite, entonces eso es lo que se tiene que extraer primero, luego se le tiene que disolver en solventes para consumo oral, porque lo que más se va a consumir aquí en el Ecuador, pienso yo, es la forma oral. Y en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se consume mucho por vía inhalatoria. Entonces hay cartuchos que se usan para inhalarlo similar a un cigarrillo electrónico e incluso en muchos estados de los Estados Unidos se usa para fumar. ¿Se podría, por ejemplo, usar como una suerte de infusión? Es decir, cojo un pedazo de la planta, lo pongo en agua caliente y sale o no? No, no es así, porque como les explicaba, como es una resina bastante pegajosa, por decirlo así, tiene que ser un proceso de extracción que implique el uso de extractores primero, de la resina, y después de eso en solvente para poderlo utilizar debajo de la lengua o para tragarlo por vía. Claro, yo le hago estas preguntas sobre todo porque eso nos permite desmitificar algunas cosas que se dijeron en el curso del debate. Por ejemplo, que ahora todos ya podremos sembrar nuestra planta de cannabis en la casa y que podremos hacer lo que queramos con esa planta. Como les explicaba, son cepas diferentes, no son la misma, pero sí una de las cosas importantes, y de ser el caso, sería importante de apoyar que personas que tengan enfermedades catastróficas, enfermedades de muy difícil control, si es que la persona está muy bien informada cómo cultivar su planta, en muchos países se ha apoyado el autocultivo. Entonces la gente tiene su planta, pero es la planta especial, como le digo, no es la planta de marihuana cualquiera que le encuentra en la calle, sino que es la planta terapéutica. Y con esa planta terapéutica igual también se enseña en Chile, por ejemplo, se enseña a las familias cómo cosechar, cómo hacer una resina casera o cómo extraer la parte aceitosa con grasas, por ejemplo, aceite de coco o con mantequilla. Hay países en los que sí se apoya el autocultivo y se determina tantas cantidades de plantas por familia. No puede tener una familia 25 plantas, puede tener solo 2 o puede tener solo 3. O sea, eso está regulado. Eso está regulado en otros países. El autocultivo se regula. El autocultivo se regula también y se le otorga una licencia a la persona que tiene esa patología. Acá recibo un mensaje de un oyente, a Carolina Quimis, le envío un abrazo, siempre nos escucha todas las mañanas. Nos dice, por ejemplo, y nos habla de su experiencia personal, dice, entiendo que se refiere a su hijo, usa cannabis para su epilepsia refractaria, pero los médicos, pese a que creen en sus beneficios, se niegan a hablarnos de esto. Tuve que pedir apoyo fuera del país para poder consumirlo y adquirirlo. Es lo que reflexiona. ¿Qué le parece a usted este mensaje? Yo estoy trabajando actualmente junto con la agrupación de familias y pacientes que usan cannabis medicinal y he escuchado casos de gente niños que tenían epilepsias, por lo menos 30, 40 crisis al día. Y desde que llegó el cannabis medicinal a su vida, pudieron por fin ver la luz y tener a su niño sin convulsiones. Eso ha sido casi milagroso para muchas familias y obteniéndose una planta natural, o sea, con muy pocos efectos secundarios, una planta muy bien tolerada, ha sido un milagro casi para muchas familias. Y yo he escuchado testimonios de ellos y muchos extractos han tenido que traer así, pues del extranjero. A ver, una vez que entre en vigencia la reforma y se aplique el reglamento, los médicos podrán recetar medicinas asociadas al cannabis. Así sería. Así sería, exactamente. ¿Cómo ha sido hasta hoy? ¿No se ha podido? Hasta hoy ha sido informal. Ha sido informal. Como le digo, hay más de 22 países que ya lo usan, entonces mucha gente lo trae del extranjero. Y también se encuentran extractos que son elaborados caseramente, por decirlo, aquí en el Ecuador. Informalmente se venden en redes sociales, sin embargo los pacientes y las familias que están buscando esto quieren también un respaldo
científico, o sea, no quieren que sea un extracto que no saben de dónde salga la planta, si esa planta contiene también THC, como yo le mencionaba, el THC es la sustancia, en cambio la sustancia psicotrópica, entonces la gente quiere seguridad, no quiere que le den un extracto que esté lleno de sustancias que le puedan marear la cabeza, que le puedan drogar, por decirlo, ¿no? Entre comillas. Entonces, sí se pide que haya una regulación para que los pacientes estén tranquilos y sepan que están usando algo que no les va a hacer daño. ¿Qué médicos o de qué ramas los médicos pueden recetar o podrían recetar el cannabis? Mire, la gente que sufre de dolor crónico, dolor importante, dolores intratables, gente que ya ha tenido problemas graves de espalda, por ejemplo, problemas de dolores neuropáticos asociados a la diabetes, problemas de espasticidad o rigidez muscular, muchos de estos pacientes son pacientes que nosotros los vemos en la práctica de atención primaria. Entonces yo pienso que si es que un médico de atención primaria está bien capacitado, es necesario que nosotros también podamos prescribir a la gente. Si es que esta medicina solo van a poder prescribir neurología, especialistas en medicina del dolor, personas, oncología, por ejemplo, muchos pacientes se van a quedar fuera, porque en la práctica diaria nosotros vemos cantidades muy importantes de gente acogida de dolor. Si es que los médicos que estamos con esto mandamos a segundo, a tercer nivel que se llama a los pacientes, no va a haber no va a haber acceso, la gente no va a poder acceder a los especialistas siempre y va a quedar solo la práctica privada y eso no es lo deseable. Usted se formó en Argentina, tiene una maestría por la Universidad de La Plata en Argentina, justamente en esta rama, sí, en las plantas medicinales. En plantas medicinales, justo en la parte de la elaboración de extractos, en la evaluación de principios activos. Y tengo también otra maestría que es una maestría en medicina biológico-naturista, que eso es una maestría que me permite ver más holísticamente cambios en la dieta y realmente la gente con problemas así de crónicos responde perfecto con un cambio más profundo, más integral de la salud. Le hacía esta pregunta porque ¿cómo es la visión o cuál es la visión de los argentinos sobre este tema que estamos conversando acá? Está justamente allá la legislación moviéndose para el mismo lado. O sea, ellos están también evaluando que hay pacientes que no pueden ser tratados ya con otras cosas y es humano aliviar el dolor, ¿no? Hay mucha gente, usted sabe, cada vez la población alcanza una mayor edad. Hay gente que empieza con enfermedades oncológicas, por ejemplo, y están sufriendo mucho y no se puede uno solamente llenarle de morfina o de opiáceos a la gente que está tan adolorida, cuando un medicamento así alivia varias cosas a la vez. Le aumenta el apetito, por ejemplo, a una persona que está en los últimos estadios de su vida, le aumenta el apetito, le ayuda a relajarse, le ayuda a dormir mejor y aparte de eso le deja sin dolor y evitamos usar 4 fármacos a la vez. Entonces es humano realmente suplementar con algo así a la gente que está dolorida al final de su vida. Tenemos interacción de nuestros oyentes en este diálogo que tenemos ahora mismo aquí en A Primera Hora con nuestra invitada, la doctora Isabel Espinosa Soto. Ella es médica general con una maestría en plantas medicinales por la Universidad de La Plata en la República Argentina. Y a propósito de las inquietudes de nuestros oyentes, 2 oyentes nos piden que le preguntemos si el cannabis cura o solo calma el dolor. Es un neuromodulador, o sea... ¿Qué significa eso? Es una planta que no actúa como el paracetamol que le amortigua la sensación a nivel cerebral, sino que es un modulador de los sistemas de recepción del dolor en el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es mucho más complejo de lo que uno se imagina y esta planta se acopla con receptores que nosotros tenemos ya propios, o sea... Hace más o menos unos 30 años se descubrió que nuestro sistema tiene receptores cannabinoides propios. Hay sustancias similares a la marihuana que nosotros las producimos naturalmente en el cuerpo. Entonces una de ellas se llama anandamida, la otra es el 2, se me fue el nombre, acilglicerol. Y estas sustancias son similares a los cannabinoides y se unen a los receptores. Entonces hacen que el sistema nervioso funcione mejor realmente. No le cura el problema, me refiero que si la gente tiene una hernia lumbar, la hernia no se va a curar con el cannabis, pero la persona va a sentir mucho menos dolor porque el nervio va a estar menos inflamado, el nervio se irrita y se inflama menos. Correcto. Acá también nos dice un oyente, en Puerto Rico hay dispensarios especializados en cannabis, las personas que buscan esa opción tienen su historia clínica allí, solamente pueden acceder a las dosis allí, nos dice. No sé si usted conoce la experiencia que nos cita el oyente de Puerto Rico. Es similar a lo que se
usa en otros países. Hay dispensarios especializados en algunos países, hay farmacias canábicas, por decirlo, y en otros países también son las farmacias normales que tienen, así como expenden los medicamentos de uso delicado, expenden estos medicamentos derivados del cannabis. Hay esas dos modalidades, depende del país, ¿no? Cómo se haya establecido. ¿El cannabis sirve para el Parkinson? Está estudiándose actualmente, es uno de los efectos promisorios, ¿no? Porque el Parkinson también es una de estas enfermedades en las cuales la conducción nerviosa está alterada por algunos neurotransmisores, y en este caso los cannabinoides, en este caso el CBD, ayuda a disminuir el temblor, por ejemplo. Ayuda a que la persona tenga menos alteraciones a nivel motor. Es bastante útil, ahí está en estudios, pero es muy, muy promisorio para el Parkinson. Acá también nos pregunta, para la fibromialgia, dice un oyente. Ese es otra de las enfermedades muy, muy interesantes. ¿Cuál es esa enfermedad? Perdón la ignorancia. La fibromialgia ahora se ha vuelto una enfermedad súper común. Está ya calculándose que el 5% o un poco más de adultos están padeciendo esta enfermedad. Es una enfermedad en la cual hay dolores intensos de todo el cuerpo. Hay puntos incluso especiales, 18 puntos en el cuerpo en los cuales la gente no para de sentir dolor. Se da analgésicos, no para, se da relajantes musculares y no para, se hace exámenes de todo y no hay causa, y el cannabis ayuda mucho, tanto para el dolor como para que la persona se relaje, porque tiene mucho que ver con la depresión y el estrés. Oiga, me pongo a pensar, si es tan bueno y tiene tantas propiedades, ¿por qué el debate ha sido tan polémico aquí, no solo en el Ecuador, sino en otros países? Ha sido polémico en el Ecuador porque recuerde usted que nuestra sociedad es bastante conservadora. O sea, la gente no quiere ni saber de un medicamento que se saque a partir de lo que es una planta que se ha usado para el abuso. Entonces la gente asocia, no puede diferenciar las dos cosas, piensa que con esto la gente se va a drogar, cuando lo que no está claro es que son plantas que no tienen efectos psicoactivos, que no hacen que la gente tenga problemas de ese tipo, que no se le altera la conciencia. Entonces la gente piensa que es la misma planta y realmente son especies totalmente diferentes. Ese es el problema por lo que ha habido esta confusión, y la gente piensa que la gente con esto se va a drogar, y no es así. Claro. Tal vez un poquito de falta de comunicación, y para eso estoy aquí, ¿no? Para ayudar a que la gente vea que no son las cosas así. De acuerdo, y me pareció muy interesante tratar de contribuir a desmitificar algunas cosas que se dicen y que forman parte de la desinformación en torno a este tema. Doctora. Otra cosita que me olvidé decirles, que es un medicamento a base de esta planta que no causa adicción, ¿no? Porque la gente dice, bueno, y ahora me arriesgo a tomar, yo que siempre he estado tan adolorido, me tomo, pero ¿y si me hago adicto? No, este tipo de medicamento no causa ningún tipo de adicción. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Gracias a usted por el espacio. En este diálogo con la doctora Isabel Espinosa Soto, médica general con una maestría en plantas medicinales por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, nos ha contribuido con información en torno al uso terapéutico del cannabis, tema sobre el cual evidentemente hay expectativa. Está allanado el camino una vez que se incorporó esa reforma al Código Orgánico Integral Penal. Estamos a la espera de la vigencia de esa reforma. Evidentemente esto es parte del proceso legislativo, y luego la emisión de los reglamentos correspondientes por parte de la Autoridad de Salud en nuestro país. Gracias a nuestra invitada, 8 de la mañana con 27 minutos.